Ya, se ve. Bueno, entonces es para mí tener a mi cuate, a Juan Osvaldo Talavera Piña, que es verdaderamente es el maestro de todos nosotros, un máximo defensor de la investigación clínica, y probablemente yo considero que es la persona que más sabe de investigación clínica en este país. Y entonces, habemos un grupo de sujetos que nos llamamos testigos de Talavera, ¿no? Entonces, los testigos de Talavera vamos a escuchar ansiosamente esta plática. Juan, muchas gracias por haber aceptado. Tienen sus micrófonos abiertos, no se la onda. Este es el momento de cerrarlos. Venga, Juan, todo tuyo. No, gracias. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Me da mucho gusto seguir trabajando con todos ustedes a pesar de que estoy jubilado. Le agradezco a Rodolfo, así como a todos los médicos, a quien quiero mucho. Entonces, empecemos con lo de justificación. Cualquier duda en el momento, por favor, deténganme. Cuando vemos un artículo, es muy agradable verlo terminado y a veces nos conformamos con interpretar lo que nos dicen los autores, aun cuando haya sido revisado por pares. Eso no garantiza que las cosas dicen todo lo que contiene de información el artículo, pero se ven muy atractivos, como este artículo de Framingham, que habla de los factores de riesgo y que discutiremos qué tan pertinente fue su justificación poco a poco. A veces vemos estos otros que suenan fantásticos y nos hablan de lo bien que les va por un control estricto de la presión arterial, aunque digan, aunque hay algunos eventos adversos, y así se lavan el alma de lo que puede haber de eventos adversos. Podemos ver los resúmenes de la justificación en un artículo como este, que nos dice que la enfermedad coronaria sigue siendo la principal causa de morbilidad y mortalidad en Europa y Norteamérica, que los factores de riesgo incluyen la presión arterial, consumo de cigarro, colesterol y diabetes, y que hay otros factores como obesidad, la hipertrofia ventricular izquierda, la historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura y la enfermedad renal también. Y que los datos de una población durante un seguimiento nos van a permitir tener un algoritmo y se refieren a lo de Framingham. Y esta es su justificación de ellos. Y aquí justifican algunos detalles metodológicos que luego ellos asumen y que veremos poco a poco. Pero bien, ¿qué nos dice que algo se justifica? Bueno, la justificación parte de una necesidad por resolver. Si no tenemos una necesidad, no hay nada que hacer. Es decir, no vamos a hacer investigación porque nos llegó un nuevo equipo, porque tenemos una curiosidad científica. No, hacemos investigación porque tenemos que resolver un problema con nuestros pacientes. Hay que delimitar la pregunta. Ustedes han revisado la palabra pico con el doctor Rivas, si no seguramente lo verán. Y en esta búsqueda se evalúa la relevancia con los artículos que aparecen. Pero ¿cómo es que ocurre la primera etapa? La observación sistemática durante la atención médica nos permite ver si hay algún vacío en el conocimiento. Implica dos cosas. Uno, que sea algo sistemático que uno observa, no algo que ocurre una sola vez. Si no tenemos en cuenta los dos factores, uno, que de verdad sea algo repetitivo y que sea un vacío en el conocimiento, entonces nuestra pregunta puede resultar poco relevante, sin importar que sea muy elegante desde el punto de vista metodológico y estadístico. ¿Cómo se delimita la pregunta? Bueno, con sus componentes que ustedes hoy que ya estaban mencionando, el estado basal, la maniobra y el desenlace. Con eso van a estructurar ustedes su pregunta pico con cualquier ejemplo que tengan. Tienen su pregunta pico, que es la población en su estado basal, la maniobra principal, la maniobra comparativa y el desenlace. Y con esto van a hacer una búsqueda. Y con su búsqueda, ustedes van a poder ponderar la relevancia clínica. Es importante que vayamos mencionando que la justificación no es llenar de información sobre el tema, es específicamente proponer una solución
para la pregunta que tenemos. Vamos revisando a qué se refiere la factibilidad y sensatez de un cuestionamiento, cómo es que puede haber ausencia de una respuesta previa, cómo es que es relevante obtener esta respuesta y por supuesto hay que tener en cuenta la aplicabilidad. Es decir, imagínense que tienen ustedes una hipótesis, que su hipótesis resulta real, ahora piensen qué van a hacer con ese resultado, es decir, dónde y cuándo lo van a aplicar. Si no tiene una aplicabilidad clínica, entonces vuélvanlo a pensar. Probablemente no valga la pena solo por curiosidad. Tenemos que tener claro que hay una base epidemiológica para la pregunta. Ustedes recordarán recientemente la aparición en el siglo pasado del VPH como el factor que causa cáncer cervicuterino. Y esto nos habla de un fenómeno biológico. Pero desde 1842 se había asociado con la actividad sexual la presencia del cáncer cervicuterino. Es decir, más de 100 años antes, cerca de 200, se identificó con qué estaba asociado. Y fue muchos años después que se identificó el virus. Hay que tener en claro que cuando uno hace una propuesta no puede estar fundada en suposiciones previas. Recordarán ustedes cuando se le atribuyó a la obesidad un mal pronóstico ante la influenza en la epidemia que tuvimos. Sin embargo, la alta prevalencia de pacientes que morían con sobrepeso y obesidad correspondían a la distribución del sobrepeso y obesidad de nuestra población y no que ellos tuvieron una mayor mortalidad. Sin embargo, ante ese supuesto, sin que nadie lo hubiese demostrado, hicieron estudios para demostrar cuál era el mecanismo fisiopatológico. Y eso es lamentable, porque entonces empezamos a trabajar sobre suposiciones y no, tenemos que tener certeza de las cosas. Y hay que tener algunas suposiciones alternas a nuestra hipótesis y ver si estas suposiciones alternas no son verdaderamente simples, accesibles y que pudiesen explicar el fenómeno. El ejemplo que mencionamos en el artículo es el hecho de que se les atribuyó a dejar la luz prendida mientras duermen los niños, el desarrollo de miopía. Y fue en una muy buena revista. Sin embargo, varios investigadores posteriormente demostraron que en realidad los padres con miopía son los que dejan la luz prendida. Y lo único que observan es la herencia de la miopía y no tiene ninguna relación con dejar la luz prendida. También hay que hacer una revisión, como se mencionó a través de la palabra pico, y ver si no está contestado. Es increíble que veamos metaanálisis o revisiones estructuradas y sistemáticas, donde hay 30 estudios y los 30 estudios demuestran que el fármaco sirve. Si eso está, ya hay que asumirlo. ¿Con qué objetivo vamos a hacer un metaanálisis? De no ser con un interés de marketing. La otra, si ustedes tienen varios estudios que dicen que no y otros que dicen que sí, abusados, porque debe de haber razones por las cuales son diferentes. No se trata de juntarlos, licuarlos y ver qué predomina. Hay que entender por qué unos dan una dirección y por qué otros dan otra. Esto puede estar contenido desde los criterios de selección, la distribución de la población, la calidad de la maniobra y las maniobras periféricas, la forma de medir el desenlace o por las pérdidas durante el seguimiento. Y es algo que seguro revisarán en el curso y que puede estar en todos lados, pero no hay razón para que algo que sirve a veces sirva y a veces no. Si sirve, tiene que ser evidente. Si no es evidente, hay que dudar de que sirva. Pero no es sorprendente encontrar, como en este estudio, que encuentran 64 ensayos clínicos y solo el 20% de ellos mencionan o hacen referencia a los estudios que les preceden sobre el mismo tema. No puede ser que la gran mayoría ignore lo que nos precede y no lo tomemos en cuenta. Tenemos que incluirlo. Hace 35 años, cuando había que ir a buscar por revista los artículos, era entendible este error. Pero esta omisión, ahora que se obtiene la información en 7 segundos, no parece ser al azar. Es muy probable que sea claramente
ignorar lo que otros han hecho. Si ustedes encuentran la respuesta en 2 a 3 años, de 2 a 3 días que trabajen, se van a ahorrar de 2 a 3 años de trabajo. No tiene caso que si hay una respuesta sigan invirtiendo su tiempo solo para demostrar que sí ocurre lo que dicen los artículos que ocurre. A veces la justificación es no se ha hecho en mi hospital, pero hemos encontrado cosas tan risorias como decir no se ha hecho en mi turno o no lo he hecho yo. Entonces es importante que si van a reproducir un estudio tengan una justificación clínica y no nada más es porque no se ha hecho en mi hospital. ¿Cómo sé la relevancia de un estudio? Bueno, tengo que ver la relevancia en el estado basal, en el desenlace y en la maniobra. En el estado basal, sin duda alguna, es por la frecuencia de la enfermedad y ya veremos en los demás apartados. Una enfermedad como la diabetes mellitus, sin duda alguna, es importante su condición, dada la alta prevalencia para que la exploremos en cualquier tipo de estudio. Pero enfermedades raras dentro de centros hospitalarios de referencia también resultan importantes. Sin duda alguna hay que ver cuál es la relevancia del desenlace. No es lo mismo características subrogadas como decir que un nuevo hipoglucemiante genera disminución de la inflamación a nivel endotelial y que lo miden con BCAM o ICAM o alguna otra forma, la cual no tiene ninguna traducción clínica. La disminución de algo de inflamación en este momento no va a quitar 50 años de daño vascular previo. Si a alguien a los 50 años le van a dar un fármaco contra otro y dicen, mira, hay una pequeña disminución en la inflamación, porque ni siquiera es que la quite por completo. Cuidado, porque eso no significa ni siquiera que van a retrasar la aparición de daño a órgano blanco. Es mejor si cuando menos estamos controlando manifestaciones clínicas de la enfermedad. Y por supuesto, siempre vamos avanzando hacia tratar de evitar secuelas que son permanentes y muy graves. Y por supuesto, evitar la mortalidad. También en el desenlace hay que considerar la frecuencia del desenlace. Les va a impresionar cuando volvamos a repasar sobre el estudio de Framingham y que vean objetivamente que las dislipidemias generan infarto en 1 de cada 1000 dislipidémicos. No es que quien tiene dislipidemia se va a infartar, no, es en 1 de cada 1000. Y como es tan bajo, la gente da los hipolipemiantes y siente que está haciendo algo porque ve que no se infarta. Claro, si esa era la causa que esperaban, es solo 1 de cada 1000. También hay que ver el costo económico. Es muy relevante cuando vamos a disminuir los costos a través de nuevas estrategias. Y en la maniobra, ¿qué podemos ver? Primero hay que preguntarnos cuál es la ganancia real de la maniobra, porque nos hablan en riesgo relativo, razón de momios o riesgos proporcionales de Cox. Pero esas reducciones del 15%, del 20% son en relación a la incidencia del desenlace. Si la incidencia de infarto después de los 50 años en una población como la de Framingham es de 1.2, una reducción del 20% es una reducción de 0.24%, es decir, alrededor de 1 de cada 400. Entonces, hay que tener cuidado, es mucho mejor utilizar el número necesario a tratar y no utilizar los riesgos que son impresionantes, porque como todos los ignoramos, todos nos quedamos con la boca abierta de no entender lo que significan, pero nos toman el pelo vendiéndonos espejitos como si fueran oro. La reducción de los costos por acción de la maniobra también es muy relevante. Si tenemos una maniobra que va a reducir estos costos, es extraordinario. La simplificación del manejo terapéutico, estas nuevas estrategias que han aparecido de la aplicación de una sola dosis cada 6 meses, son fantásticas. La reducción de eventos adversos, sin duda alguna, sigue siendo muy relevante y hay que considerarlo como desenlace y no dejarlo solamente como un objetivo secundario. Pero todo esto que podemos evaluar siempre tiene que estar controlado por las variables de confusión o modificadoras. No podemos caer en lo que se nos ha promovido en los últimos 30 años, que si A es mejor que B y quedará,
porque supera B. Hay que considerar las condiciones del paciente, incluyendo las condiciones socioeconómicas, porque si A tiene un éxito del 75% y B del 70%, no importa que sean estadísticamente significativos. Si B me cuesta 10 pesos y A me cuesta 1,000, hay que dar A, y en los que no respondan, hay que dar B, perdón, y en los que no respondan probar A. Y entonces nada más se va a gastar 1,000 pesos en 5% de la población y no en el 75% de ellos. Finalmente hay que tener clara la aplicabilidad de la respuesta. Esto se conoce como el objetivo latente. Si ustedes no tienen claro cuál va a ser la aplicabilidad y se imaginan la respuesta desde el inicio, estamos en problemas. Lo que uno hace durante la justificación, que es este resumen, en quién, qué se busca y cómo se espera que ocurra, que se refieren al estado basal, desenlace y maniobra, y que están contenidos dentro de la palabra pico, y que eso nos permite ver si hay una explicación epidemiológica, biológica, si esto es lógico, y si se descarta alguna explicación obvia, entonces sí podemos ir a ver la relevancia, porque ya tenemos la información que nos permite estructurar cuál es la frecuencia del estado basal, cuál es la incidencia y gravedad del desenlace y cuál es verdaderamente la fracción atribuible de nuestra acción. Con una serie de artículos yo lo que hago es estructurar en la justificación lo que espero encontrar en la ejecución de mi proyecto de investigación. No voy a ir yo a hacer una investigación sin saber qué esperar. Cuando yo ingreso para hacer el proyecto es porque yo ya sé lo que va a ocurrir. Solamente voy a corroborarlo. No existen los estudios de a ver qué pasa o vamos a hacer un pilotito. Eso resulta una agresión hacia los pacientes y es algo antiético. No hay pilotitos en investigación, ni siquiera con animales de experimentación. Uno tiene que tener claro cuál es el beneficio de lo que está proponiendo y solamente va uno a corroborarlo en el proyecto de investigación. No hay disque porque es original, no existe la información. Entonces, ¿se imaginaron la propuesta, la hipótesis? Nunca. Siempre tiene que quedar claro una estructura base que documenta todo lo que uno va a esperar antes de empezar el proyecto de investigación. Si no está claro, no se justifica ningún proyecto de investigación. Es importante regresar al ejemplo de Framingham. Aquí ya vieron que hablan de los factores y hablan como un segundo grupo de factores, dentro de ellos la obesidad y la historia familiar de enfermedad cardiovascular a edad temprana. Quiero que vean cuál es la incidencia en el mismo estudio de Framingham cuando uno ve sin ajustar algunos factores, como presión arterial normal. Presentan infarto el 7.8% a 10 años. Esto significa el 0.78% de los que tienen una presión arterial normal. 0.78. Y de los hipertensos 2 a 4 es del 20.9. Esto representa una hipertensión del 2%. Eso quiere decir que el incremento es alrededor de 1.22% por año. 1.22. Y si vemos de LDL, esta es de 7.3 a 10 años, o sea, 0.73 a los que tienen menos de 130. Y los que tienen más de 160 es de 7.3. Es decir, hay un incremento de 1% al año. Entonces, como pueden ver, es muy parecido por hipertensión y por la dislipidemia. Y es probable que compartan parte de esa explicación. Afortunadamente, en su modelo multivariado, ya nos dan ajustado entre todas las variables. Quiero que observen, es el mismo, nada más lo acerco, que observen lo que pasa por tener los lípidos altos. Más de 190 nos dan 2 puntos. Si ustedes tienen 2 puntos, la probabilidad de infarto a 10 años es del 3% en toda esa población. 3% a 10 años. Al año es de 0.3. Pero si ustedes lo llevan a cifras por debajo de
100 a 129 y el riesgo se baja a 0, ahora su riesgo es de 2%. Es decir, hay una reducción de 1% en 10 años o 0.1% al año. Es decir, 1 en 1000 al año. Así es que cada vez que ustedes tienen un paciente con dislipidemia, hay que avisarle que de los 1000 que tienen en la consulta y les dan hipolipemiantes, en realidad es probable que solo se beneficie uno, porque uno es el que se va a infartar por eso. Quiere decir que los que se pueden beneficiar es menos de uno. Esto es importante. Si no lo tenemos claro, entonces estamos dando tratamientos solamente en forma dogmática, porque alguien nos dijo que la dislipidemia era un factor de riesgo, pero no porque lo estemos viendo en los artículos. Y así hay que revisar todos los artículos. Este es el de mayor prestigio para dislipidemia y claramente demuestra que la incidencia de infarto por dislipidemia es prácticamente miserable. Aceptamos al azar del 5% y aquí tenemos uno de 1000. ¿Cómo es posible que asumamos que es factor de riesgo con tan baja incidencia? Queremos con una pastilla quitar una enfermedad cardiovascular que se genera en 50 años de malos hábitos, lo cual resulta difícil. El daño vascular que ya hay no lo vamos a revertir. Lo que estamos evitando cuando damos tratamientos agudos es simplemente la última etapa que obstruye el lumen que quede dentro de nuestras arterias. Es importante que veamos en Framingham, además, otro apartado que ellos mismos dicen desde el artículo. Fíjense lo que nos dicen aquí. La historia familiar de enfermedad cardiovascular, la actividad física y la obesidad no se incluyeron porque estos factores trabajan a lo largo y extenso de los factores de riesgo mayores. Ellos le llaman mayores a la presión arterial, el cigarro, el colesterol y la diabetes mellitus. Y su contribución única para la predicción de enfermedad cardiovascular puede ser difícil de cuantificar. Es decir, como cuesta trabajo si los meto, porque pues, ya me va a quitar parte del efecto de los otros, entonces mejor no lo meto, mejor lo ignoro. Como si acaso la dislipidemia provocara obesidad o la hipertensión provocara obesidad, cuando en realidad es al revés. La obesidad provoca hipertensión, la obesidad provoca dislipidemia, la obesidad provoca diabetes mellitus. Entonces, abusados. ¿Mande? ¿Había pregunta? No, Juan. Entonces no, hay Juan, que tener, no, tener cuidado, porque es la obesidad el principal factor de riesgo para enfermedad cardiovascular sin duda alguna, y esta es la que causa las demás. Tratamos la hipertensión porque tiene síntomas, pero chequen lo que representa el tratamiento intensivo contra el tratamiento estándar de hipertensión. Cada vez que ustedes llevan abajo de 120 milímetros de mercurio o alrededor de sistólica, van a evitar una falla cardíaca, pero van a provocar 3 fallas renales. Y eso viene en el artículo. Lo más triste es que acaban en las guías clínicas, porque la gente que firma, que dice que sabe metodología, nada más sabe de diseños, pero no sabe nada de clínica. Y los clínicos, al no saber de metodología, asumen lo que otros les dicen en lugar de usar su juicio clínico. Entonces se hace una complicidad tremenda y se acaba dañando más al paciente que el beneficio que le ofrecemos. La recomendación es que ustedes aprendan a hacer una lectura por sí mismos y que si van a tomar estas decisiones lo hagan en forma consciente. Ya el que quiera hacerlo sabiendo el riesgo que representa y el beneficio es responsabilidad de cada quien y ojalá y lo puedan compartir cuando menos con sus pacientes. Entonces, quisiera solo resumir que la justificación en realidad no es más que la construcción teórica de lo que esperan encontrar en su estudio. No es decir si el tema es importante. Todos los temas son importantes, pero la justificación arma en forma teórica, utilizando múltiples estudios,
lo que ustedes esperan encontrar en su proyecto de investigación. No es nada más llenar de información del tema. Hay que decir cuál es la prevalencia o la incidencia de la enfermedad de base, es decir, del estado basal, cuál es la incidencia de lo que esperamos que ocurra como desenlace y cuál es la reducción en ese desenlace que esperamos de la maniobra que vamos a hacer. Es decir, en forma teórica ya vamos a tener casi los resultados que esperaríamos encontrar en nuestro estudio. Si no lo hacemos así, entonces no estamos haciendo en forma correcta la investigación y nos estamos autoengañando. Y además estamos éticamente siendo irresponsables con los pacientes. No sé si hay alguna pregunta. Creo que me fui muy rápido, pero bueno, así les va a quedar tiempo para revisar proyectos al doctor Rivas. ¿Alguna pregunta? Doctor, hola, ¿cómo está? Me da Doctor, mucho buen gusto día. verlo. Le envío un abrazo. Igualmente, un abrazo. Gracias, virtual. Siempre, la verdad es que siempre ilumina esta oscuridad. Oiga, doctor, y por ejemplo, tenemos un gran problema actualmente porque la situación de comercio, vamos, de que tal o cual medicina se nos da como una situación de moda. Por ejemplo, yo que estoy viendo la cuestión del dolor, me indigna mucho la situación de los opioides que son dados como dulces, sin ton ni son, y se descartan otro tipo de posibilidades porque pues, son más baratas. Eh, ¿Cómo poder nosotros luchar contra este tipo de barbajanes que pues van haciendo que consumamos y realmente no ven el beneficio del paciente? Pues no hay más que leer y enseñarle a la gente a que analice en forma objetiva las cosas. Estamos mal acostumbrados a creer que sí es mejor que vea y que hacer A. Hay que recordar que la industria tiene como objetivo demostrar que su fármaco sirve. Ese es su objetivo. Pero ahí se queda, ahí se limita su objetivo. El error que ha habido es que con la famosa medicina basada en la evidencia, como si la medicina previo a ese concepto no fuera basada en la evidencia. Yo quiero que lean todos los artículos de Claude Bernard de fisiología a ver si no hay evidencia para lo que se hace y que revisemos toda la literatura previa y se verán que toda está basada en información que documenta que hay evidencia para las cosas. Pero ese concepto vino a ser mal utilizado y aprovecharse porque nos han hecho creer que sí A es mejor que B y que usar A. Y no, lo único que dice eso es que A es mejor que B y ahí se acaba. ¿Qué hacer con el paciente? Órales, pues hay que preguntarnos para empezar quién es el paciente, qué condiciones tiene, su enfermedad cuándo empezó, en qué estadio está, qué tan agresiva es, qué manejos previos le han dado, cómo ha respondido, qué comorbilidad la acompaña, si hay mayor riesgo de eventos adversos por esta comorbilidad, sus antecedentes heredofamiliares para conocer un poco la posibilidad de responder o no. Y después hay que decidir también con qué dinero se cuenta. No debería de ofendernos hacer estudios en los que decimos, oye, este cuesta 3 pesos y el otro 1,000. Resulta que el que cuesta 3 pesos le va bien al 50% y el que cuesta 1,000 al 70%. Démosle a todos el de 3 pesos y el que no responde, probemos el de 1,000. Seguramente un 20% más se agregará con respuesta, pero nos estaremos ahorrando en el 50% de la población un gasto excesivo. Además de que ya conocemos los eventos adversos de los fármacos que ya tienen su antigüedad, ya podemos estar más tranquilos sobre eso. No se trata de que algo nuevo apareció y supera al otro y hay que darlo. Muchos de ellos es miserable el beneficio. Lo mismo está ocurriendo con todos los marcadores que dicen, ahora ya puedo predecir quién va a responder o no a un fármaco, como si la genética que se va generando a través del tiempo supiera que van a aparecer nuevos fármacos y entonces ya prevé la genética que se va a responder a fármacos. Eso es falso. Habría que ver bien qué significa, pero nunca ajustan por las variables de confusión esos estudios. Lo mismo que cuando hablan que mayor o menor respuesta a ciertos marcadores son en oncología. Si revisan los artículos en New England,
Cuando no tienen el marcador, le va bien al 90%. Y cuando tienen el marcador, al 91%. Pero como metieron miles, ese 1% resulta significativo. Es paradójico. Se habla de equivalencia cuando la diferencia es de más o menos 3%. Y de repente con diferencias de 1% nos hacen creer que eso es diferente. Entonces, ¿dónde está el juicio clínico? Ya lo perdimos. Una cosa son factores de riesgo que están en el ambiente, que tienen un impacto del 3-5%, y otra cosa es un fármaco que tiene un beneficio del 1%. Habría que preguntarse cuáles son los eventos adversos, si vale la pena o no vale la pena. Entonces, en realidad lo que hay que hacer es que la gente sea capaz de cuestionarse todo lo que lee y que cada quien decida, que sean más objetivos. No hay forma fácil. Eso es lo que nos vendieron. Ustedes no piensen, porque es mucha la literatura. Nosotros les decimos cuál es la mejor evidencia. Ustedes agáchense y empujen. No, la gente tiene que aprender a leer. Nada más díganme si hay en sus áreas más de 50 artículos que valgan la pena leer en el último año. En ningún área los hay. ¿Acaso no podemos leer 50 artículos al año? Pues es una pena si no lo podemos hacer. Tal vez podríamos dedicarnos a otra cosa. Pero si estamos viendo pacientes, tenemos la responsabilidad de leerlos y de hacer el juicio por nosotros. Por eso estos cursos son extraordinarios. Les da la oportunidad de decidir por ustedes mismos y no de agacharse y empujar y no de leer cosas resumidas, porque ahora ya les venden que súbete al buscador de quién sabe qué empresa y te decimos qué leer. Sí, te decimos qué leer de las revistas que están con nosotros y nosotros te guiamos. No, hay que meterse a PubMed y hacer la búsqueda. Es gratuito, tarda 7 segundos y ustedes tienen 10,000 formas de obtener los artículos. Entonces, hay que leer los artículos básicamente y ser objetivo. Volver a leer todos esos que ya asumimos que así son las cosas, como el uso de lípidos, betabloqueadores posinfarto, aspirina para prevención cardiovascular, o qué tanto es cierto que la proteína C reactiva sirve para algo como predictor. Hay que revisar eso, ¿no? Es importante. Recuerdo cuando salió el boom que predecían algunas moléculas quién iba a ser diabético en 10 años. Sí, el que tenía la molécula tenía una probabilidad de 8.5% y el que no, del 7.2%. Entonces decía uno, ¿qué onda? ¿Hacemos gastar a la gente para decirle que su probabilidad subió 1.2, 1.3%? Y cuando se ajustaba por peso, ya no servía. Entonces, si checa uno el artículo original de los grandes héroes de la diabetes mellitus, verán que no sirve de nada, pero desde el punto de vista de marketing es extraordinario. O pensar que dar este hipoglucemiante metformina o todos los demás para prevenir la diabetes mellitus en los intolerantes, pues es ilusorio. Ahí hay un sesgo de detección. Lo que si ven ustedes el artículo, todos los artículos que usan hipoglucemiantes es que para prevenir la progresión a diabetes mellitus, nos dan los resultados mientras están tomando el hipoglucemiante. Y claro que va a estar más bajo el nivel de glucosa. Sería como pensar que si controlamos al diabético ya lo curamos. Mentira. Espérense a que le quiten el hipoglucemiante y mídanlo a los 3 o 6 meses y verán que la incidencia de diabetes mellitus es la misma. Y de hecho está demostrado. Entonces no podemos seguir dando fármacos que sirven para prevenir diabetes mellitus. Es ridículo. Lo que tenemos que hacer es que la gente cambie su estilo de vida. Pero si no leemos y asumimos lo que otro nos da, pues vamos a seguir bajo un sistema de aprendizaje dogmático. Muchas gracias, Doc. Juan, y por ejemplo, los alumnos que tenemos ahorita son alumnos nuevecitos, recién salidos de la agencia. Todos tienen el cerebro nuevo, nuevito, todos están ansiosos de conocer mucho más, están ansiosos por hacer proyectos de investigación grandes, y por supuesto que muchos de ellos nacieron en la década de la medicina basada en evidencia, ¿no? O sea, muchos de ellos Todos. sí, hola, buenos días. Yo hago medicina basada en evidencia y lo que busco en mi vida es hacer un ensayo clínico. El día que haga un ensayo clínico, ese día ya voy a ser feliz, ¿no? ¿Qué les dirías sobre que un estudio transversal como el que le proponíamos a Jacqueline
un estudio transversal puede dar suficientes datos buenos, igual que un estudio que un ensayo clínico mal hecho, es más, mucho mejor información que un ensayo clínico mal hecho y muchísimo mejor información que un caos y controles, que era lo que proponía Herbert, que ya se nos fue hace ratito, ¿no? O sea, en donde busco específicamente el granito en el arroz y lo comparo con otros 2 arroces, ¿no? Y entonces, ¿qué nos dirías de este momento de la mente? Mira, aquí está Rosa María Salinas, Ángel Fernando Arriaga, que viene Miguel Ángel, que viene de Metepec, ¿no? Miguel, mira, está nuevo, está recién salido de la agencia, o sea, todavía tienen las rebabas del plástico. ¿Qué les dirías de no se preocupen en el diseño, sino preocúpense en su pregunta de investigación y en la justificación de su pregunta? Bueno, y ya lo mencionaste. Para empezar, es cierto, lo que se ha fomentado es el uso de ensayos clínicos y el 99% los hace la industria. Entonces, lo que logró la industria es capturarnos y hacernos creer que solo eso sirve. Entonces, no es cierto. Vale la pena que cuando lean un artículo de un ensayo clínico aprovechen todo. Vean lo que es el curso clínico de la enfermedad. Y ustedes mismos ven ahí en el grupo comparativo si es placebo la historia natural de la enfermedad. Que se fijen quién es el paciente, cuál es la población que predomina. Fíjense, los ensayos clínicos, el resultado que ustedes observan es un resultado promedio. No es que todos van a tener ese resultado. De la mitad para abajo el resultado va a ser inferior y de la mitad para arriba el resultado va a ser discretamente superior. No todos tienen el mismo resultado. Eso es algo importante. Y tanto así lo vive en la clínica que se la pasa uno ajustando poco a poco los fármacos. Lo cita uno seguido para ajustar hasta que ya llega al nivel de control que le interesa. Entonces, vean, no es de que esto es a rajatabla la dosis y esa dosis hace maravilla. Y lo mismo es para neoplasias, ¿eh? Lo que pasa es que ahí está más difícil ajustar. Ahora, si vemos el otro apartado que nos determina cuál es la respuesta promedio, es la población predominante. Cuando lean un ensayo clínico, pueden ustedes estar seguros que lo que están viendo es el resultado de la población predominante. Si el 70% son mujeres, entonces el resultado es hacia la mujer. Ese 30% de los hombres no es suficiente para ver el efecto en ellos. Tendríamos que tener un análisis por estrato, uno para mujeres y uno para hombres para ver qué pasa. Si es que el género impacta en el desenlace. Lo mismo, si están viendo el índice de masa corporal y están hablando de infartos, bueno, ese es el resultado para el índice de masa corporal promedio de esa población. No importa que el criterio de selección diga se aceptan desde desnutridos hasta obesidad grado 3. Si ustedes ven que la media es de 30 de índice de masa corporal, que tiene un intervalo de confianza de 4, pues eso nos dice que ustedes van a estar viendo prácticamente el resultado que se da en pacientes obesos y con sobrepeso si acaso. Si esto no lo tenemos claro, nos vamos con la finta y creemos que eso sirve para todos y no es cierto. Para eso habría que estratificar y decir lo que pasa en cada estrato de la población. Y por eso es que ustedes pueden ver que un estudio hecho en Europa, por ejemplo, un antineoplásico de estos biológicos nuevos que lo dan en estadios iniciales, aun cuando su criterio de selección dice cualquier estadio, no vamos a encontrar la misma respuesta en países pobres como el nuestro. Porque resulta que en países como el nuestro predominan enfermedades avanzadas. Entonces, cuando lean un ensayo clínico, vean además cuál es la población predominante. No es raro que a veces sean esos los subgrupos en los que sí hay algún beneficio y que se fomentó de alguna manera discrecional que esos fueran los que entraran a pesar de que los criterios dan la oportunidad muy amplia. Eso es en cuanto a los ensayos clínicos, aprovéchenlos. También además aprendan lo que es el control de calidad para dar seguimiento a un estudio. Vean la descripción que se hace de los procedimientos, es extraordinario. Los ensayos clínicos de la industria son muy buenos. El problema no es de calidad de los estudios, es la interpretación que nos dan en los resúmenes.
y en las conclusiones, y nuestra ignorancia que no nos permite analizarlos a conciencia. Pero los artículos suelen ser muy buenos, están bien cuidados, la calidad es muy buena. Pero sí hay que saber lo que hay de información ahí y tomarla toda, no quedarnos nada más con lo que nos quieren vender. Es increíble que no midan maniobras periféricas en estudios que se llevan 3, 4 años de seguimiento, como si todo fuera darle un chocho y no importa si el paciente le encantan las gorditas y se las come todos los días junto con un tamal, no le importa tomar coca que sea alta en calorías en lugar de echarse una de dieta si no la puede dejar. Vamos, hay una cantidad de variables que no se toman en cuenta en esos ensayos como si todo fuera una pastilla. ¿Y qué pasa con la vida del paciente? ¿Qué pasa si hubo un evento dramático en su vida social? ¿Qué pasa si nos cae una pandemia como esta? No se toma en cuenta nada. Entonces ustedes sí véanlo y midan cuál es el impacto de todo eso. Eso es en cuanto a los ensayos clínicos, pero cuando vayan a tener una pregunta, piensen así de lógico. El ensayo clínico sigue la secuencia temporal de estado basal, maniobra y desenlace, al igual que la corte, ya sea la corte prospectiva o la corte histórica. Entonces piensen así, no estén pensando qué diseño voy a usar. No hay diseños para cada pregunta. En realidad, el pensamiento lógico es único. Empieza en un estado basal, hay una maniobra y hay un desenlace. Ese es el fenómeno de causalidad. Y en investigación solo hacemos dos cosas. O buscamos causa o buscamos establecer una condición actual del paciente. Y eso se llaman estudios de proceso, como la prueba diagnóstica o los estudios de calidad. Pero siempre piensen cómo se genera el fenómeno causalidad, hagan su modelo arquitectónico y ya después, de acuerdo a la vaquita y a la ronchita de dinero que hayan hecho, verán qué estudio hacen. Si son ricos, un ensayo clínico. Siempre que no tenga contraindicación ética, que les dé tiempo de ver el resultado, porque si requieren 50 años, pues herédenlo a sus nietos, no les va a dar tiempo de ver, pero si les da tiempo, extraordinario, y tienen el dinero, háganlo. Si son más pobres, yo una corte histórica, es lo que yo recomiendo. Y si de plano son más pobres, pues yo diría, antes de hacer un caos y controles, una encuesta transversal, tal vez pónganse a llorar. Porque de no ser de fenómenos que tengan baja mortalidad, resulta que cuando hacen una encuesta transversal o un estudio de casos y controles, ya nada más tienen sobrevivientes. Estas famosas cortes que tienen algunos médicos no son cortes, son los pacientes que siguen vivos en su consulta del año que decide hacer el estudio. Pero los que murieron del año previo y de 2 años previos y 3 años previos ya no están en su consulta. No se va a dar cuenta que ya se perdieron. Los análisis que van a hacer son de sobrevivientes. Y entonces, pues sí, se presume que les va re bien a sus pacientes. Tienen mortalidades en pacientes oncológicos que no hay en ninguna parte del mundo. Pues cómo no, pues son sobrevivientes. Eso se llama corte remanente y en realidad es una serie de casos de pacientes sobrevivientes. Entonces, recomendación, cortes históricas. Tienen los expedientes, lean lo que es una corte histórica, tengan todos los cuidados. Mi recomendación es esa. Y hay mucho por hacer. Tenemos que ver cuáles son los factores pronósticos. No nos van a decir los alemanes que la desnutrición es un factor de pronóstico en niños con leucemia, porque ellos no tienen desnutrición. Y cuando agarran a los niños acaban de empezar y todavía no se desnutren. Nosotros tenemos desnutrición de base y tardan tanto en llegar de los pueblos los niños que cuando llegan desnutridos. Entonces, no hay escala internacional de un país primermundista que incluya nuestras variables. No nos van a decir que comer tamales todos los días es factor de riesgo para sobrepeso y obesidad, porque ellos no tienen tamales, ellos tienen otras cosas. Entonces, hay mucho que tenemos que hacer nosotros, sin duda alguna. Hay que hacerlo bien, porque la responsabilidad cuando se publica es enorme. Ya lo vieron, la gente no sabe leer, 99% de los médicos no sabe leer, no solo en este país, en todo el mundo. Medicina basada en la evidencia vino a generar médicos ignorantes capaces de seguir los dogmas. Casi somos una religión.
los abusados, tenemos que volver a leer y ser capaces de cuestionar todas las cosas por nosotros mismos. Pero si no tienen opciones, ya les digo, tómense una cerveza, como diría alguien, y pónganse a llorar. Oye, Juan, antes de que lloremos, porque hemos llorado muchísimo, al ver todas las cosas que nos quieren vender, hablabas tú acerca de esto que ya tiene un acrónimo, que se llama el acrónimo SARA, ¿no? Entonces, sobre la sensatez, la ausencia de respuesta, la relevancia clínica y la aplicabilidad. Me parece que cuando estás hablando de ausencia de respuesta queda muy claro, o sea, nadie está escrito, y es más, hasta te puedo decir, prácticamente todas las preguntas, todas tienen ausencia de respuesta, porque sabemos tan poco, o sea, sabemos tan poco del mundo que prácticamente mover un poquito la mira va a hacer que nuestra pregunta sea no esté resuelta, justo como lo decías ahorita, con relación a la dieta de los tamales, los tacos, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando hablamos de sensatez, esa es la parte más ruda, o sea, esta parte de lo sensato, ¿a qué hace referencia tú o qué entiendes tú por lo sensato? O sea, cuando hablas de sensatez de la pregunta, que eso lo has dicho muchas veces y los que te hemos escuchado, siempre nos preguntamos, maldita sea, ¿será sensata mi pregunta? Bueno, pues yo creo que eso es algo, como bien mencionas, que tenemos que definir con mayor detalle, pero yo pensaría que es aquello que parece muy lógico y que se ve a simple vista, que no tenemos que rebuscar una explicación. A mí me apena, pero cada vez que buscan que si el interferón, que si la interleucina 6, que si la interleucina 2, que si el BCAM, que si el factor quién sabe qué, que si el antígeno 3, 4, 27, dice uno, órales, estamos tratando de mejorar la condición del diabético y andamos buscando 10,000 factores. Nada más díganme cuántos fenómenos biológicos no hay en el organismo todo el tiempo. Si ahorita permanecieron sentados 2 horas, se van a inflamar cuando se levante. Entonces, si les miden alguna molécula de inflamación, la van a tener elevada. Y no es porque tengan una enfermedad, es un fenómeno de equilibrio del organismo y toda la vida tenemos elevación de cosas. Entonces, si andamos perdidos queriendo buscar moléculas para explicar fenómenos porque nos han hecho creer que esa es la ciencia y la medicina, que eso es lo que hay que investigar, pues estamos perdidos, porque hay cientos de miles y no significa ni que sean el factor causal, ni que sean el foco terapéutico. Y eso es a lo que se refiere la sensatez. Hay que ser sensatos, hay que tener una visión global y hay que ir por lo que a nosotros nos concierne como clínicos. Y yo tengo que ver lo que tengo cerca para poder hacer y no querer yo irme a hacer cosas súper específicas que no tienen sentido. Si yo veo un paciente con dolor, como dijo el doctor Arriaga, bueno, pues exploro las opciones que tengo a la mano y no querer meter a fuerzas el nuevo fármaco que apareció hace 8 días. Eso es a lo que se refiere sensatez. Seamos sensatos, que veamos que si no tiene más que un impacto de 1 en 1000 las estatinas, pues seamos sensatos, volvamos a cuestionarnos si es un factor de riesgo. Seamos sensatos y si vemos que requirieron 3,000, 5,000, 10,000 sujetos para demostrar que un fármaco sirve, pues claramente es porque no sirve, es porque tiene un beneficio tan pequeñito que requirió una población tan grande para demostrar que la diferencia es significativa. Entonces, a eso se refiere, que veamos realmente desde una visión global las cosas y que no nos metamos a ver si hay arañas como causa de todo lo que nos ocurre, ¿no? Porque no es así. Y algunas cosas las tenemos enfrente. Amigos, nos quedan exactamente 3 minutos para aprovechar al doctor Talavera antes de que el doctor Talavera ya ha llegado a determinada edad que ya se tiene que ir a dormir ya a esta hora porque si no ya, pues ya no, ya el otro día ya no puede caminar, ¿no? Entonces, por favor, no sean mala onda. Y si tienen alguna pregunta para el doctor Talavera. Tendré 3 minutos más de sueño. No, es un placer siempre y será un gusto seguir colaborando. Juan, maravilloso, muchísimas gracias. Y bueno, pues la verdad es que siempre está padre esta cuestión de discutir los proyectos de investigación.
y poder abrir un poquito los ojos de qué es lo que nos están vendiendo y cuán ignorantes somos, o sea, cuán difícil es leer un artículo, ¿no? A mí me tocó en la residencia que teníamos que leer un artículo por semana. Entonces, y el que lo leía era el residente, el más menso, a mí me tocó muchas veces, ¿no? Mira, ahí está Karina diciendo, sí, 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 le tocó. Y entonces, el residente es el que menos posibilidad tiene de entender un artículo, es el que es el rival más débil. Y entonces, aquí yo creo que lo que podríamos decir es, está en manos de los médicos de base, está en manos de los grandotes, el poder hacer las discusiones y llevarlas a cabo, escoger un artículo, quizás un artículo cada 15 días para poderlo desmenuzar. Hay tantas cosas que evaluar en un artículo que verdaderamente se puede uno llevar un rato, ¿no? O sea, nosotros los tenemos aquí y los leemos y los releemos. Hemos leído Framingham muchas veces antes de poder entender todas las variaciones que tiene, todos los modelos que ha hecho, el score, cómo fue realizado. Entonces, yo creo que esta parte de la sensatez sería respiren profundo, vean qué es lo que sí pueden resolver, ¿no? Entonces vayan e intenten buscar preguntas muy sencillas, muy simples para poder terminar con todo esto. De nuevo, Juan, no tengo cómo agradecerte, un abrazo enorme. Bueno, yo pago las cheves la próxima vez, gracias, ¿no? Y bueno, pues estamos a las órdenes de todos y seguimos aquí, amigos. Entonces, nos vemos para la próxima clase. Juan, muchísimas gracias. Gracias a Un todos los que abrazo se a pudieron todos. conectar. Saludos, Juan. Igual, Karina. Saludos a todos. Un abrazo, es un gusto. Y nos vemos para la próxima clase, amigos. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta luego y gracias a todos los que se pudieron conectar. Hasta luego.